Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud, enfermedades, el cuerpo humano, cómo nos enfermamos y cómo nos vamos a curar. Como siempre, aquí está Coral, fisioterapeuta, con un invitado muy especial aquí fangirleando todo lo que da, que por fin se me hizo que estuviera aquí con nosotros y nos está regalando su tiempo. Entonces, no les quito más tiempo. Que se presente el invitado, por favor. Muchas gracias, Cora, por la invitación. Mi nombre es Eder Zamarrón, soy especialista en medicina de urgencias, subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico y pues tengo como, podría comentarse por ahí como cierta expertise en ventilación mecánica y en general en el abordaje del paciente en estado crítico o del paciente grave, que vamos a ir usando terminología genérica porque pues obviamente esto va dirigido para no profesionales de la salud. Me sacas un poquito de mi zona de confort porque pues también yo me dedico a capacitar, pero a otros profesionales de la salud. Pero aquí estamos para tratar de compartir pues lo que se tenga que compartir para que llegue a más personas lo que es pues una unidad de cuidados intensivos. Van a ver que está bien padre. Todo lo que conlleva una unidad de cuidados intensivos es muy apasionante y van a ver que les va a gustar, así que no se despeguen. Pues, muchísimas gracias. Y sí, o sea, bueno, a mí me encanta, es un área que me llama mucho la atención desde que empecé, pero a los pacientes creo que ya desde el nombre ya no les va encantando, ¿no? Es ese rechazo y ese miedo, entonces desde el principio, ¿no? ¿Qué es la unidad de cuidados intensivos? Yo siempre les digo que la terapia intensiva es el hospital dentro del hospital. Es decir, cuando todos los que nos están escuchando tienen un paciente grave, que ustedes perciban que corre en peligro sus funciones o su vida, ¿a dónde se lo llevan? Efectivamente, al Ajá. hospital. Pero dentro del hospital, en las diferentes áreas, en donde esté en urgencias, en piso de cirugía, piso de medicina interna, en un quirófano, donde esté el paciente, está estable y lleva su proceso. Sin embargo, si en algún momento de su atención el paciente presenta una gravedad mayor a la que está en las manos de los médicos tratantes, entonces solicitan una valoración por la unidad de cuidados intensivos para que ese paciente pase a esa área a estabilizarse. Por eso les digo que la unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva, como quieran decirle, es el hospital dentro del hospital. Es el lugar donde están los pacientes más graves, pero recuperables. Es un área física, pero también yo siempre les digo que es una actitud de manejo, porque actualmente hay un concepto que se llama terapia intensiva sin paredes, que donde está el paciente, los intensivistas tenemos que ir a apoyar a los demás especialistas para que lo logremos estabilizar y entre a terapia intensiva en mejores condiciones y poder trabajar con nuestro paciente y tratar de pues sacarlo adelante con un poco menos de complejidad que si no fuéramos a apoyar a nuestros compañeros. Ok. Entonces, usted dice algo, paciente recuperable, ¿no? Eso es como un criterio para que entre a cuidados intensivos. Hay dos preguntas. ¿La única forma de entrar a terapia intensiva es a través de urgencias? O sea, ¿o puedo llegar después de una cirugía, se prepara? Y Es muy pues bueno. dentro de eso mismo, perdón, adelante, adelante. No, sí, es que es muy buena pregunta. Te dejo terminar, pero sí, ahorita de ahí vamos a sacar muchas cosas buenas. Ajá. Concadenando con eso mismo, ¿qué criterios tiene mi paciente para que yo pueda meterlo a cuidados intensivos? Fíjate que justamente hoy estaba leyendo diferentes como criterios para que nosotros como intensivistas podamos seleccionar un paciente e ingresar a la terapia intensiva. Hay diferentes clasificaciones. No los quiero aburrir con eso porque no son dirigidos para profesionales de salud, es para personas que tengan un paciente grave y entonces digan, yo creo que mi paciente se va a beneficiar de estar en una terapia intensiva. Con fines prácticos, el paciente puede entrar de cualquier lado. Nosotros en terapia intensiva recibimos las interconsultas o los llamados de urgencias, de piso de cirugía, de piso de medicina interna, de piso de traumatología, de las unidades de recuperación, o sea, posterior a una cirugía, dentro de la misma cirugía, ¿sale? E inclusive en algunas ocasiones muy curiosas, pero sí pasa, directamente de la consulta. A veces llegan directamente de la consulta externa pacientes que llegan con infarto, con un dolor en el pecho, con un dato de que se está obstruyendo una de las arterias del corazón
y el cardiólogo directamente a veces lo manda a la unidad de cuidados intensivos, sobre todo en las unidades privadas. En lo público, pues obviamente tiene que ir a urgencias primero y luego entrar a terapia intensiva. O puede venir proveniente de otra unidad de cuidados intensivos. Es relativamente común que esté en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, de un hospital público, y la gente diga, no, yo quiero atención privada, y se lo llevan a la privada, o viceversa. O de privada a privada, o de pública a pública, o de un nivel, un segundo nivel, es un hospital que tiene especialidades, a un tercer nivel, es decir, a un hospital que tiene subespecialidades. Vamos a suponer, está en un hospital del departamento del DF, de la ciudad, como buen provinciano, soy de Tampico, del DF, No se preocupe. de la Ciudad de Yo México. tampoco soy de aquí. Ah, bueno. Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a trasladarlo a un hospital donde sea atención de especialidades en oncología, por ejemplo. Entonces, se va de un segundo nivel a un tercer nivel. Esas son las formas en que puede ingresar un paciente a terapia intensiva. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué criterios ustedes como familiares, ¿verdad? O los que nos están escuchando que sean profesionales de la salud, no intensivistas, qué criterios deben presentar para que puedan ingresar a una terapia intensiva? Fíjense bien, ni muy grave, ni demasiado grave con un pronóstico sombrío, ni muy poco grave. O sea, tiene que ser un punto en el que el paciente sí se beneficie de la unidad porque es completamente recuperable en la vida y en la función. Es decir, vamos a suponer que es un paciente que tenga un tumor en el hígado, un cáncer en el hígado, pero que ya tenga diseminado ese cáncer que se conoce como metástasis, se haya migrado a los pulmones, al cerebro y a otras partes del abdomen. Y el paciente ya tenga una situación pronóstica muy mala a corto plazo. Y ahora ese paciente le da, por ejemplo, una neumonía, una infección en los pulmones. Bueno, ese paciente no requeriría tal vez una unidad de cuidados intensivos, sino unos cuidados paliativos, que significa darle muy buen confort, buena analgesia, buen manejo de todos los síntomas que puede llegar a tener y de preferencia que esté con la familia para un bien morir. ¿Sale? Son palabras duras lo que estoy diciendo, pero así es lo que nos enfrentamos. En cambio, vamos a suponer que es un paciente que tiene un cáncer en el hígado, pero que va a entrar a una cirugía, a una resección. Ese paciente está estable, se le diagnosticó el tumor y se le está resecando en quirófano. Y como consecuencia de esa cirugía ha sangrado muchísimo, ya ha perdido mucha sangre y está en un estado de shock. Es decir, se está con una hemorragia exsanguinante. Entonces ese paciente se comienza a estabilizar y después de eso, de la estabilización y del control intraoperatorio del sangrado, y paran en el hígado todo y ponen compresas y lo que tengan que hacer, pasaría a la terapia intensiva para seguir estabilizándolo. ¿Sí me explico? O sea, el mismo paciente con un cáncer en el hígado, pero con diferente pronóstico. Entonces, y por ejemplo, el otro ejemplo, ese mismo paciente con cáncer, le hacen una resección, sangra más o menos, se logra estabilizar muy bien y sale al área de recuperación sin ningún requerimiento de un apoyo extra. La presión está bien, todos sus signos vitales están bien. Pues ese paciente no va a ser candidato a la terapia intensiva. Entonces les puse ya los ejemplos. Un paciente muy grave para entrar, un paciente muy poco grave para entrar y un paciente justo grave para entrar. Entonces, para que no se compliquen, el paciente que sea grave, pero que tenga muchas posibilidades de beneficiarse de la terapia, es el que va a entrar. Aunque por ahí hay una clasificación de recomendación administrativa, hay pacientes que por orden superior, bueno, tú me deberías de, me entiendes con eso. Los que son profesionales de la salud saben, ¿verdad?, de que de repente el director digo, no, pues es amigo, del compadre, del hermano, del gobernador y va a entrar. Ah, bueno, sí, entonces pasa. Y está escrito en la literatura, una orden superior, no la podemos desacatar. Sí, no, ahí vamos todos, aunque... Sí, ya ni modo, ese es el recomendado, el síndrome del recomendado famoso. O vaya que sí. Y, ok, ya entendimos cómo se entra en la terapia. Ya estando adentro, yo sé que es mucho más complejo que eso, vamos a dividirlo como en dos escenarios, ¿no? Paciente con ventilación mecánica, paciente sin ventilación mecánica. Para los que nos te están viendo, paciente con un ventilador.
¿De qué se trata esto del ventilador? Porque con COVID lo vimos muchísimo, ¿no? Y es algo que como que pensaban que era la solución a un problema, como hay ventiladores, estamos a salvo. ¿Realmente ya con el ventilador estamos bien o qué alternativas hay o no sirve o... Fíjate que seleccionaste muy bien las preguntas porque justamente el intensivista, que si les digo que la UCI es el hospital dentro del hospital, el intensivista es el médico del médico. O sea, al final de cuentas, somos los médicos de otros médicos. Es decir, por ejemplo, si al cirujano se le complica algo, porque naturalmente se van a complicar los pacientes por la propia atención, no porque estemos haciendo algo malo, entonces ayudamos. Nosotros somos los médicos del médico. Y nosotros como intensivistas no éramos conocidos hasta que vino la pandemia y dijeron, ¿saben qué? No va a haber suficientes respiradores o ventiladores mecánicos, ¿sale? Y no va a haber suficientes especialistas en eso, en que sepan manejar el respirador. A Revi Pulmonar nos pasó igualito, nadie sabía que existíamos antes de la pandemia. Sí, bueno. Sí, bueno, y ahorita vamos para allá porque cuando el paciente no se puede retirar del respirador, Sí, ahí es donde los intensivistas también, como dicen vulgarmente, andamos pariendo chayotes, ¿verdad? Porque luego bueno, voy a fuertes declaraciones. Discúlpenme si los médicos rehabilitadores me están viendo, pero luego los médicos rehabilitadores no quieren entrar a ver los pacientes de terapia intensiva y dicen, se tiene que rehabilitar o movilizar o hacer ejercicio hasta que salga de la terapia intensiva. Y no, 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 ajá, no. cuando más se benefician los pacientes es cuando están, o sea, el ejercicio de rehabilitación es cuando están dentro de terapia intensiva, pero sí sigue habiendo algunos Sí. médicos, algunos, yo no quiero decir nombres, pero algunos médicos Sí, no, no, que, ahí, y breve pausa comercial, no se preocupe, lo borramos del capítulo. Los nada, médicos rehabilitadores es, ay, tú una déjalo, cosa porque bárbara y rehabilitación ya como tal, la carrera, sí, parte de nuestra formación es áreas intensivas y hospitalización y el abordaje es durante, ¿no? No claro, después, no ya que fracasó la extubación 100 veces, este, pero no aprendan. sabe el trabajo que nos ha costado, o Uf, sea, no, yo lo es sé. un tema fuerte. Y fíjate bien, primero era que el intensivista no le hablaba al servicio de rehabilitación. Pero luego el intensivista como que dijo, oye, yo no puedo retirar el respirador a unos pacientes porque no tienen fuerza. Bueno, háblenles. Pero a veces, pues justamente lo que dices, a veces hay quienes del departamento de rehabilitación, digo, vuelvo a repetir y no lo borres. Hay No, un no vamos a decirlo. algunos médicos que todavía no están tan actualizados, entonces esa es la situación. Pero justamente el respirador o ventilador mecánico, la dinámica es justamente apoyar al paciente cuando por diversas situaciones no pueda tener una respiración efectiva, una respiración adecuada, que es por causa netamente de situaciones de afecciones en sus pulmones, una neumonía, o sea, una inflamación severa en sus pulmones, como lo fue COVID, pacientes que tengan obstruidas las vías aéreas de conducción, como pacientes que se llaman con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, son pacientes que se les estrechan las vías aéreas de conducción, son problemas respiratorios, esos pacientes aumentan su trabajo para respirar y pues si no se solventa con oxígeno simple o con medicamentos, etcétera, pues esos pacientes se tienen que llevar a una intubación, un tubo en la garganta prácticamente y conectar a un respirador. Pero no son los únicos casos. También hay pacientes con situaciones neurológicas, con hemorragias, con traumas, con infartos cerebrales, enfermedades neuromusculares, Guillain-Barré, muchas enfermedades que pierden la fuerza de la musculatura general y algunas otras misceláneas, también requerirán que se ceden para que se resuelva la causa de base y que se intuben y conecten a un respirador. Entonces, regularmente, hablando en hospital, cuando un paciente requiere un respirador o un ventilador mecánico, es para suplir total o parcialmente su respiración. Y esto ocurre en el punto más crítico de la evolución de sus pacientes. Pero uno, no es equivalente a que vaya a fallecer cuando les intuben a un paciente, pero también por el otro lado, como bien lo dijo Coral, tampoco es la solución para que se cure su paciente, porque el respirador justamente es un apoyo transitorio. El respirador o el ventilador mecánico que se encarga de abastecer, les digo, aire con oxígeno a los pulmones,
no necesariamente lo va a curar. O sea, el ventilador de hecho le puede hacer daño si no lo programas muy bien. Y lo que va a curar al paciente es manejarle la enfermedad por la que lo llevó a requerir ese respirador o ventilador mecánico, para que la gente nos entienda la importancia de que ponerle un respirador es una oportunidad de vida. Pero, como tú bien lo dices, no es la solución. ¿No? De hecho, hasta un 80% de los pacientes que se iban a intubar por COVID fallecían. Pero, ojo, no por el respirador, sino porque a quienes tenían que intubar o teníamos que intubar a los más graves. ¿Sí me explico? O sea, no íbamos a intubar a uno sano, pues ese se salvaba con o sin Sí, no es intubación. ese sesgo de no se morían por estar intubados, sino porque ya era un escenario mucho más complejo. Exactamente. Yo les decía, si no lo intubo a ese paciente muy grave, 100% de posibilidad de morirse. Ahogado, falta de aire. Si lo intubamos, tenemos un 60, depende de las estadísticas, pero tenemos un 60 o un 80% de que fallezca, pero el otro de que se salve. O sea, tenemos un 20 o un 40%, o algunas series de reportes de estadísticos, hasta un 50% de salvarse. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ahí digo, creo que la gente también debe de comprender eso, porque dicen, no, que no te lo intuben y que no te lo conecten al respirador porque se va a morir. Pues los que se intuban se mueren. Pues hay posibilidades altas de que fallezca un paciente que requiere intubación, pero el que requiere intubación y no se intuba, pues obviamente pues, prácticamente estamos condenando a que fallezca. Sí, no, por supuesto, esa parte costó mucho trabajo y también estaba, bueno, vivimos mucho esa controversia de postergar la intubación lo más posible. O sea, sí, pero ¿hasta cuándo? Y bueno, ya temas un poquito No, sí, más. pero eso es un tema Ay, súper fue, sí, apasionante, sí. sí, porque hasta qué punto teníamos que retrasar. Sí, Ujú. no, o hasta qué punto intubamos bien temprano, ay, le fue muy bien, sí, Ajá, pero o al revés, lo ajá. intubaste bien temprano, a lo mejor no iba a requerir intubación, pero, híjole, son cuestiones, a veces la gente cree que nosotros no batallamos para tomar decisiones, son bien complejas, no creen que vemos, un organismo es un mundo, si vieran todas las decisiones que debemos de tomar, y no solamente un médico, sino entre todos, y no solamente entre médicos, sino entre interdisciplinarios, o sea, el fisioterapeuta, el inhaloterapeuta, la enfermería, medicina y otras especialidades de medicina. O sea, sí es complejo, ¿eh? O sea, no crean que es tan fácil tomar decisiones cuando llevar a un paciente a un respirador, pero bueno, pues hay que hacerlo, hay que tomar decisiones duras en los momentos pues, más críticos de sus pacientes. Sí, no, pero ahí pues por eso estudian tantos años para saber qué tienen que hacer, pero siguiendo con esta parte, ok, mi paciente está intubado, se decidió que sí requería, ameritaba este manejo y puede beneficiarse de ello. Igual nos vamos a ir por dos caminos, ¿no? ¿Se extuba exitosamente o no? En caso de que no, ya quedamos que la rehabilitación acá comercial es muy Sí. importante. Interconsúltenos si ayudamos bastante, se puede trabajar, tenemos buena tasa con éxito. Si no, y sigue fallando la traqueostomía, que también a los familiares que ven y piensan y no quieren, es tan mala y es permanente. Fíjate que me estás haciendo las preguntas, las sacaste o sea, la gente te las dio, ¿verdad? Mucho me lo mandó la gente, eso ahorita se va a notar cuáles fueron, pero yo intenté hacer las preguntas como en esa secuencia de la evolución del Sí, paciente. sí, porque justamente hoy en la mañana tuve no problema, sino como que una discusión aceptable, próspera y todo, con familiares, porque justamente Por la tenían mucho traqueostomía. miedo a que le hicieran la traqueostomía. Les voy a contar así rápidamente de este paciente. Es un paciente que tuvo un infarto cerebral. Se le tapó una arteria que le lleva sangre al cerebro y todo el lado izquierdo del cerebro se le infartó, dejó de llegar sangre, se murió. Tuvo necrosis o muerte de las células, de las neuronas, de todo el hemisferio izquierdo prácticamente. Y pues obviamente quedó con mucho deterioro neurológico, no habla, eh, no entiende órdenes, moviliza nada más, como se le infartó al lado izquierdo, moviliza Ajá. muy poquito su lado izquierdo, el lado derecho no, o sea, obviamente se controla Sí, se fue. Ajá. cruzado, entonces el lado derecho no lo mueve nada, así, sumamente con mucho deterioro neurológico. Esos pacientes
con mucho deterioro neurológico, a partir de los 7 días, se puede ir pensando en hacerle una traqueostomía. Y ustedes dirán, pues, ¿para qué una traqueostomía? Sí. Bueno, la traqueostomía es hacerle como un hoyito aquí en la tráquea, ¿sale? Un hoyito aquí abajo de la manzanita, por aquí para abajo se le hace un hoyito y por aquí ahora sale pues el hoyito para que se conecte con una cánula el respirador acá. Entonces, de esa forma no tiene la molestia de tener un tubo pues por la boca a la tráquea, es muy doloroso, y se le pueden quitar muchos medicamentos, todos los medicamentos sedantes, muchos medicamentos de opio, todos los medicamentos se les puede quitar, se le puede dejar a veces analgésicos tan sencillos como el paracetamol y no tienen dolor. Y aparte, esto, por ejemplo, si tiene el tubo acá y se le comienza a rehabilitar, o sea, a hacer ejercicio dentro de la terapia intensiva, si se llega a salir el tubo, es mucho más complejo volver a colocarlo. Solo reconectar. O que se tape, o que se doble, lo que sea. Y en cambio acá, si se zafa, pues se va a reconectar como un quitapón. Entonces tiene mucha más comodidad, el paciente está más libre. Muchas de las veces se le hace aquí el hoyito y a veces en algunos pacientes también se le llega a hacer un hoyito en el estómago, una gastrostomía para que se alimenten por ahí. Entonces quedan libres, tienen menos riesgo de infecciones y pues regularmente tienen un poco más de comodidad ellos y nosotros para manejarlos, o sea, es un beneficio. Entonces, siempre le digo, pacientes que tengan afecciones cerebrales graves, a los 7 días, 10 días, no se asusten si sus médicos les dicen que quieren hacerle una traqueostomía. Es para beneficio. No crean que es muy temprano. Y otro tipo de pacientes que no se pueda retirar que no se les pueda sacar el tubo porque no tienen fuerza todavía, eso es porque no tienen un impulso nervioso bueno para que se puedan mantener extubados, ¿verdad? Los que tienen mucha afección cerebral. Pero otro tipo es porque no tienen mucha fuerza en sus diafragmas, que son los músculos que mueven los pulmones, y en los músculos entre las costillas. Hablo así con términos porque pues Está perfecto. En general. Todo paciente que estuvo intubado y sedado mucho tiempo también se debilita muchísimo. Se atrofian los músculos luego. De hecho, está descrito que a partir de las 6 o 8 horas que no se mueven los músculos, sí, empiezan con debilidad y abatimiento de diafragma. Sí, no es un buen de trastornos. Y si no los nutres bien, y los esteroides, que son medicamentos que a veces usamos en terapia para desinflamar al cuerpo del paciente, etcétera, todo eso debilita mucho. Y esos pacientes se puede hacer una traqueostomía también para que se rehabilite con más facilidad y para que tenga más comodidad el paciente. Nunca más, de preferencia nunca más de 21 días, pero alrededor de los 14 días es una buena opción. Entonces, si alrededor de los 7, 10 o 14 días les ofrecen una traqueostomía por las diferentes circunstancias, tómenlo como una buena opción. No se asusten. Ahorita están escuchando esta información de profesionales de la salud, pero también platiquenos con sus médicos, así tal cual que les expliquen como yo les estoy explicando. Y si tienen un paciente intubado y ya va para los 21 días, a ustedes díganle, oye, doctor, no hay otra opción. Por ejemplo, que nomás tenga el tubo en la garganta, no hay opción que le pongan el tubo por aquí, o yo he escuchado en un podcast que puede ser una opción. Sí tiene razón. Entonces, que no les pase más de 21 días, porque si tiene más de 21 días, hay muchas posibilidades de complicaciones y de sobreinfecciones de los pulmones, etc. Entonces, eso también es importante. Antes de los 7 días es difícil que se lo vayan a proponer, pero después de los 21 días ya no deben de retrasar esa traqueostomía en pacientes que tengan intubación y que no se hayan podido, pues extubar o sacar el tubo para que se mantenga con su propia respiración. Ok, háganle caso al doctor Eder, él sabe lo que les está diciendo. Es información muy, muy, muy valiosa, la verdad. Y sí, igual de este lado vemos que los pacientes están más cómodos porque ya interactúan, porque aunque realmente no hablan per se, muchas veces ya se pueden comunicar, es mucho más cercano a su realidad que la alternativa. Y pues ya el proceso de decanulado, cuando les retiran ese tubito, es un proceso muy amigable, no duele, importante, no duele, y se recuperan muy bien. Entonces no le tengan miedo, se ve curioso, pero no les estamos haciendo un daño realmente. Sí, es más común de lo que creen en las terapias. Lo que pasa es que como, pues, posiblemente 1 o 2 veces van a tener familiares
una o dos veces en la vida van a tener familiares en la terapia intensiva, o ustedes a lo mejor una vez o dos veces, así como que en su vida van a estar en la terapia intensiva, pues por eso pues, se les hace raro, pero hay muchas cosas que en la terapia, por ejemplo, la diálisis. En terapia hacemos cierto tipo de diálisis diferente a las que se hacen en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Acá son otro tipo de insuficiencia renal, se presentan agudas mucho más rápido, y es otro tipo de abordaje. Por eso también les digo, les van a tener que hacer una diálisis. No, no quiero que lo dialicen, porque mi familiar cuando lo dializaron se murió. Eso, le digo, acá, si no lo dializo, volvemos a lo mismo, si no lo dializamos es por un catéter en la vena, va a fallecer. Si lo dializamos, tiene muchas posibilidades de salir adelante. Volvemos a lo mismo. Las intervenciones que les digan en la terapia intensiva son para aumentar el porcentaje de supervivencia. Así de sencillo. Hasta aquí la primera parte de este capítulo súper interesante sobre terapia intensiva. No se pierdan la segunda parte, no olviden dar like, suscribirse y compartir. Nos vemos la siguiente.